sí, como les dijimos hace unos minutos, la doctora Luz Mercedes Rivera es directora dice aquí, directora general del Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales del Ministerio de Salud Pública. Y la doctora Luz Mercedes viene a arrojar luz precisamente sobre este tema de las enfermedades tropicales. ¿Qué nosotros debemos entender por enfermedades tropicales? Eso es lo primero que debe quedar bien claro. Bienvenida, doctora Luz Mercedes. Gracias, muchas aquí, gracias. Y bueno, cuéntenos, claro, qué son las enfermedades tropicales. Gracias. Eso es lo primero. Primero, buenos días. Buenos días. Y agradeciendo la invitación. Las enfermedades tropicales, como su nombre lo indica, son propias de estos tipos de climas. Clima caliente, frío, tropicales. En ellos habitan una serie de vectores, y estos vectores que viven con nosotros y que viven hace muchos años con nosotros, son los transmisores de una serie de enfermedades que hoy en día son objeto de estudio y de atención de la salud pública. Entre ellas, las más conocidas actualmente, el dengue, el chikungunya, el Zika, la malaria, etcétera. Otras enfermedades tropicales, de las que se habla poco, la filariasis linfática. Filariasis linfática. Etcétera. O sea que son enfermedades que conviven, que se introducen en los países y se quedan por la misma característica del clima. Están muy vinculadas a nuestro clima, a la humedad, al ecosistema, y por ende, cuando entran al país, se quedan conviviendo con nosotros, porque el vector vive con nosotros. Y mientras los vectores vivan con nosotros, esas enfermedades probablemente están viviendo con nosotros en algún momento con un nivel de infectación, en otro momento con menos nivel de infectación. Cuando hablamos de vector, hablamos de el que transmite, ¿verdad? En este caso el mosquito, el que transmite el virus, en este caso, que es el caso del dengue, del Zika, del chikungunya, que son virus, ¿no? Correcto. Son virus diferentes. Correcto. ¿De acuerdo? Usted me corrigió ahorita, me dijo que la malaria y el sarampión no son lo mismo. No. Yo creía que eran lo mismo. No. Pero están ahí además. Bueno, existen en el país. Y está el mosquito, el agente que los transmite. El de la malaria sí. En el caso de la malaria. Correcto. Exacto. Correcto. Bien, explíquenos esto de que el mosquito Aedes aegypti sería, que es el que transmite el Zika, chikungunya y el dengue. ¿Cómo es que uno solo puede transmitir tantas cosas? Explíquenos qué es lo que ha pasado ahí. Alguien decía que probablemente los mosquitos están aquí en un proceso de hibridación, de quién sabe, ¿no? El mosquito, la forma de transmitir la enfermedad es un vector. El mosquito pica a una persona infectada, desarrolla la enfermedad en su interior y luego la transmite a través de la picadura a personas sanas. Por eso, en la medida que un mosquito se infecta de X enfermedad o de X virus, adquiere X virus, lo desarrolla al interior del mosquito, lo transmite a una persona sana. Es de ahí la gran expansión de las enfermedades transmitidas por vectores. En este caso estamos hablando de la Aedes aegypti. También existen otras enfermedades tropicales que son transmitidas por otro tipo de vector. Por ejemplo, como el anófile, que es el transmisor de la malaria. Realmente el mosquito, en este caso, en el país tenemos 3 enfermedades transmitidas por el Aedes. El Aedes vive con nosotros hace muchos años y este es un clima favorable porque es un clima tropical. En ese sentido, hace mucho tiempo tenemos en el país dengue, hace un par de años se introdujo en el país el chikungunya y en este año comenzamos a notificar, bueno, en los países de la región
se comenzó a notificar el virus del Zika, pero el virus del Zika se notifica por primera vez en Uganda, en 1947. 1947. En África. En Uganda. Sí, en el 2014 se detectó casos autóctonos en Chile y en el 2015 comienza en las Américas, en la región. Y comienza la expansión. La expansión. Y se identifica en julio, por ahí, en 2015, en Brasil. República Dominicana fue a principios de año. De ahora. Del 2016 que se notificaron los primeros casos de Zika. Las enfermedades tropicales van y vienen y la migración, el movimiento poblacional, juega un rol importante. Juega un rol muy importante en la transmisión de las enfermedades, valga la redundancia, transmitidas por vectores. Y entonces, como el movimiento poblacional, que hoy en día una persona duerme en República Dominicana, desayuna en Miami y duermes probablemente en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces las personas somos los que llevamos la enfermedad, el mosquito no pica, pica a la persona y luego la transmite a una persona sana. Es de ahí la rápida expansión de las enfermedades transmitidas por vectores. De ahí es que la Organización Mundial de la Salud, como primera medida, recomienda el control vectorial. Control vectorial. Cuando hablamos de control, por lo tanto. Entonces, esa es una de las responsabilidades que tenemos nosotros en el Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales con relación a lo que tiene que ver con ese tipo de enfermedades. Medida esta recomendada como primera por la Organización Mundial de la Salud y a la cual estamos abocados a hacer importantes intervenciones para ir controlando la situación. Hay medidas que se han ido tomando, medidas clínicas y medidas de corte entomológico, es decir, para el control vectorial. Entonces, en ese sentido, existe un plan de respuesta rápida que se desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, donde intervenimos diferentes departamentos y direcciones. Dirección de Epidemiología, Dirección de Riesgo, la Dirección de Control de Enfermedades Tropicales. Hoy en día también está ya el Servicio Nacional de Salud, también participan, y todas las direcciones provinciales de salud. Las intervenciones vectoriales son constantes día a día. Constante día a día. Eso es lo que hacen cuando fumigan y todas estas cosas. Dos cosas. Por ejemplo. El control vectorial podemos hablar de varios tipos de intervenciones. Una forma del control vectorial es identificando criaderos y tratando criaderos. Otra forma de control vectorial es lo que le llamamos los rociados o que el pueblo llama fumigación. Que es la fumigación que se hace. Y la fumigación, dependiendo para el tipo de enfermedad que es, hay fumigaciones espaciales, que son las aéreas, las de fuera, espacio abierto, que se hace tanto para dengue, para chikungunya, como para Zika. También para otros tipos de enfermedades como la malaria, también se hace rociado a espacio abierto, es decir, espacial. También existen otro tipo de fumigaciones que son las que se hacen intradomiciliarias. Dentro de las y esas tienen más permanencia. Se le llama rociado residual por su residualidad que deja en el interior de las casas. Entonces, en el caso de dengue y del Zika y del chikungunya, la mayoría de las acciones están orientadas, están centradas en rociado espacial, pero fundamentalmente en eliminación de criaderos. Interesante la información de que el virus del Zika fue detectado en el 1947, dice usted, en África. En Uganda, sí, allá en África. Del 47 al 16 hay nada más y nada menos que 69 años. Ha llovido mucho. Ha llovido mucho. ¿Por qué nosotros no tenemos casos de Zika
antes del 2016. Es decir, en esos 60 y tantos años, es ahora cuando venimos a tener la enfermedad en la República Dominicana. Me parece curioso, ¿no? Como yo le decía anteriormente, está muy vinculado al tema de la movilidad. Una persona viene de África con un tipo de enfermedad transmitida por vector y viene al país, y si no la pica un mosquito, pudo haber venido infectado. Si el mosquito no lo infecta, no lo pica, no se infecta. Porque el mosquito no solamente inyecta, sino que succiona. Primero también. el mosquito pica al enfermo, a la persona A la enferma. Si la persona, pudo haber entrado alguna persona con Zika a la región. Sin embargo, si el mosquito, porque es un ciclo que hay que cumplir, si el mosquito no pica a la persona infectada, pues no hay problema, probablemente. Probablemente no hay Persona problema. entra y sale Y y probablemente si el mosquito tampoco desarrolla la enfermedad, tampoco va a picar a una persona sana y le transmite la enfermedad. O sea que es un ciclo que hay que cumplir. De ahí que probablemente a la región probablemente entrara alguna persona infectada, pero no fue picada por un mosquito. La persona puede entrar al país, no es picada por el mosquito, no tiene la posibilidad, no tiene la posibilidad. Pero cuando una persona entra al país, por la vía que sea, y pica y viene infectado, y el mosquito lo pica, ya el mosquito, si desarrolla la enfermedad, está apto para transmitirla si pica a personas. Pero el mismo mosquito, si se infectó y alguien lo vio y le dio un manotazo, también se murió ahí. Ahí quedó. Entonces, es una cadena, es un ciclo que hay que cumplir, y aunque se expande fácilmente por el tema del movimiento poblacional, no es que es tampoco tan rápido y tan fácil que se transmita. Ahora, por eso es que la principal medida que recomienda la organización es reducir los criaderos, manejar los criaderos, el control vectorial. En la medida que tengamos menos criaderos donde se pueda reproducir el mosquito Aedes aegypti, tendríamos menos posibilidades de tener mosquitos adultos en el ambiente picando a un infectado y transmitiéndolo a una persona sana. ¿Qué esperar ahora? Con el Zika llegó para quedarse, indudablemente, claro, como antes lo hicieron el chikungunya, claro, el dengue, etcétera. Llegaron para quedarse. ¿Qué esperar ahora del Zika? O sea, este virus le va a dar a todo el mundo de alguna manera, o a casi todo el mundo, ¿no? Bueno, hemos medidas que se están tomando. Primero se va a seguir expandiendo a nivel del país. Estamos con muchas provincias, la mayoría de las provincias ya están involucradas en el tema de Zika. La mayoría porque hay una alta movilidad. La gente regularmente en nuestro país emigra de zonas menos desarrolladas a zonas más desarrolladas. Es lo normal. Claro. Y es de ahí que entonces esa alta migración interna y externa, que migración interna, que es muy grande, la migración interna es muy grande, se mueve personas de zonas menos desarrolladas a una más desarrollada en búsqueda de mejores condiciones y de oportunidades. Una persona se mueve de una provincia X y de repente esa persona no viene infectada, ni en la zona, ni en esa provincia se han registrado, no han notificado casos sospechosos, como decimos, casos sospechosos. Y viene a una zona de mayor endemia, como es por ejemplo Santo Domingo y Distrito Nacional, por el gran volumen de personas que tiene. Entonces, tenemos zonas urbano marginal, donde muchas personas migrantes van a esa zona y se establecen en esa zona en búsqueda de poder participar de mejores oportunidades. Y esas personas son picadas en el Gran Santo Domingo por un mosquito infectado. Esa persona incuba el mosquito y dentro del desarrollo de su enfermedad, si por alguna razón viaja a su zona que no se ha notificado un caso de estas enfermedades, lo pica un mosquito, ese desarrolla la enfermedad
y se la lleva para allá. Exacto. Entonces, Cuando va a visitar a los padres, para cuando va a visitar, de visitar ahí la es familia. que hay una pregunta cumbre en lo que es la vigilancia de estas enfermedades, y es de dónde vive y hacia dónde se ha movido. Porque cuando en términos de vigilancia epidemiológica se han identificado que hay comunidades que tienen alta transmisión, entonces es de esperar que cuando una persona visita esas zonas tenga la probabilidad de infectarse. Esas son de las medidas que se han tomado, la vigilancia, se ha incrementado la vigilancia y existe un equipo de respuesta rápida. Y ahí estamos hablando entonces de acompañar las direcciones provinciales de salud en lo que llaman los planes locales. Los planes locales donde participan no solamente el sector salud, sino participan otras instancias gubernamentales y también la sociedad civil, que juega un rol muy importante en esto, totalmente importante. Eliminar un criadero en su casa es una responsabilidad de todos. Y uno de los criaderos más usado, más conocido en el país, es el tanque de agua, porque todavía tenemos sectores donde no tienen suficiente acceso a agua potable y de alguna manera deben guardar agua en recipientes. El más usado es el tanque de 55 galones y otros, cubetas, etc. Pero bastaría con mantener este tanque tapado, bien tapado, limpio y bien higienizado, y solo con mantenerlo limpio, higienizado y bien tapado, probablemente no se desarrollan larvas, o el mosquito no pone sus huevos y se desarrollan las larvas. No se desarrollan los gusarapos. ¿Qué le llaman gusarapo? La gente le llama gusarapo. Bien, así es. La larva del mosquito es gusarapo. Y en la medida que eliminemos los gusarapos, también estamos eliminando las otras fases del mosquito, que serían de pupa a mosquito adulto. Y el adulto vuela y sale a buscar a quien picar. A buscar sangre. Sangre. Entonces, eso es una manera. Pero un cascarón de huevo puede ser un criadero. Sí. Y es por eso que se recomienda la descacharrización. Todo el mundo debe hacer descacharrizar. Cada persona debe tener el compromiso de descacharrizar su ambiente, su entorno. Es de ahí que el trabajo en la comunidad es muy importante, sumamente importante. La participación de las comunidades, de los grupos organizados de la comunidad, porque de alguna manera incentivan y motorizan el trabajo en la comunidad y hacen vigilancia de pacientes febriles. Entonces, esto es un compromiso de todos. El mosquito siempre estará ahí, si nosotros le creamos el ambiente. Y si le creamos el ambiente, que es el criadero, siempre tendremos esta y otras enfermedades. Así es. Algo que no se había presentado aquí antes viene asociado al Zika. ¿Usted podría arrojarnos luz un poco sobre el problema de que el Zika puede traer aparejado el síndrome de Guillain-Barré y, por ejemplo, el problema de la microcefalia para las embarazadas y esto, tenerlo en cuenta? O sea, antes, pues cuando hablábamos del dengue o hasta de la chikungunya, pues hablamos de unos síntomas realmente peligrosos, porque yo he visto personas con dengue. De hecho, tuve una hija con dengue y fue un dengue brutal además, que por poco se la lleva. O sea, es verdad que son enfermedades terribles, pero el Zika viene aparejado ahora con el Guillain-Barré, por ejemplo, y hasta con la microcefalia se lo ha asociado, ¿no? Sí. ¿Qué noticias tienen ustedes? La parálisis flácida no necesariamente está asociada al Zika, pero sí ha habido casos de parálisis flácida en el país y en otros países de la región. Parálisis flácida, que no necesariamente están vinculadas al Zika. Sin embargo, en este caso, a lo que nos referimos al Zika, ha habido algunos casos asociados a Zika,
Por eso es la importancia de investigación cuando aparece un caso de Guillain-Barré. Sí ha habido varios casos aquí en el país asociados a Guillain-Barré y afortunadamente ha habido una respuesta rápida de parte del ministerio, suministrando a tiempo y de manera muy oportuna los medicamentos que se están utilizando, las inmunoglobulinas, de manera gratuita, porque son de alto costo, están incluidas en la tabla de medicamentos de alto costo y ha habido una respuesta rápida. Con relación a la microcefalia, se está haciendo vigilancia porque apenas se notifican los primeros casos en enero. Y hay una corte, un grupo de embarazadas que de alguna manera, sobre todo que tienen acceso al sector público, se están monitoreando y se están vigilando. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso particular, pero es que apenas también se inicia este proceso en el país, que apenas fue en enero. Se han tomado medidas, el Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública ha estado tomando todas las medidas del lugar. Recientemente llegaron una cinta para medir el perímetro craneal y esto nos va a dar un indicador de cómo va a cursar esta situación en el país. Pero la población en términos generales hasta ahora lo que se plantea es que medidas de prevención los primeros 3 meses del embarazo. Medidas de prevención. Y eso implica una mujer embarazada, se le recomienda que use repelente 2 y 3 veces al día. Repelente 2 y 3 veces al día. Si usted está embarazada. Está embarazada. ¿Qué más? Ropas con mangas largas. Ropa de manga larga. Nada de pantalón corto. En este caso, clara por la temperatura nuestra. Claro, exacto. Si duerme de día, debe usar bajo mosquitero. Las que tengan posibilidades de cubrir su casa y proteger su casa con mallas, que la coloquen. Lo que le llaman screeners. Estamos importando palabras del inglés para todo las eso. que tengan las posibilidades. Pero la primera medida debe ser que su ambiente y su entorno esté saludable. Esté saludable, el ambiente. Y eso sí está a mano de todo el mundo, está en las manos de todo el mundo, tratar de mantener su hogar libres de criaderos. Y obviamente también se le recomienda que los primeros 3 meses no vaya, a menos que no sea necesario, por zonas donde hay notificación o las condiciones climáticas para la reproducción del mosquito. Bien, repasamos, doctora, para las embarazadas hasta los 3 meses más o menos. Los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses. Hasta ahora eso es lo que se está recomendando. Número 1, el mosquitero. Sí, si duerme de día, si duerme de día, que sea con mosquitero, porque el mosquito no pica de noche entonces. De día nada más. Qué maravilla. De 6 a 6. Este es un mosquito que pica de día. Así que si y el de la malaria pica de noche. El de la malaria pica de noche. Correcto. Bien, ellos se turnan. Sí, se turnan. No nos dan chance. No nos dan chance. Bien, no nos dejan tranquilos a ninguna hora. Sí. Entonces, dijimos, ¿no? Ropas, mangas largas. Ropa manga larga. Exacto, su repelente. Repelente. 2 o 3 veces por día. Y los repelentes son estas sustancias que uno se la unta. Para repeler el mosquito. Para repeler, para espantar, ahuyentar el mosquito. Mantenerse lejos de zonas donde han sido. Los primeros 3 meses. Sí, en los primeros 3 meses. Evitar, por lo menos. Por lo menos evitar zonas. En sitios y el clima, donde haya condiciones climáticas, porque haya aguas, etcétera, etcétera, árboles, humedad, no se puede reproducir el mosquito, y entonces los primeros 3 meses, pero luego de ahí puede su vida normal. Pero lo más importante de todo esto es que mantenga su ambiente sano. Su ambiente limpio. Sano. Claro que sí, limpio. Un entorno limpio y sano. Todo el derredor de la casa. Claro, eso es importante. Su barrio, que esté limpio. Por ejemplo, hay casas que su adorno, y eso a mí me gusta también, las flores, las bromelias, etcétera, etcétera, pero son plantas que guardan agua y agua limpia. Entonces eso se convierte en un momento dado en un criadero. Y por eso hay que tomar todas esas medidas en el entorno de las casas. Hay familias que por temas también de alguna manera de seguridad colocan botellas hacia arriba en las paredes de los patios. Eso también se convierte en criaderos. Hay que ir identificando cuáles son
las situaciones y las cosas que pueden producir, puede desarrollar criaderos. Y entonces, en ese sentido, ir tratando de eliminar esos criaderos. ¿Cuándo esas se condiciones. detectó el Zika ya formalmente en la República Dominicana? Se notificó en enero. En enero. En enero se notificaron O sea, los dos primeros casos. Tenemos exactamente. 6 meses. 6 de meses. Zika, prácticamente. 6 meses. Los dos primeros casos se notificaron justamente en enero. En enero. 6 meses tenemos de Zika. Correcto. ¿Qué hay que esperar a partir de ahora con el Zika? ¿Qué esperamos? Probablemente aquellas provincias que todavía no se han notificado casos de Zika, probablemente ya más adelante estemos conociendo notificaciones de casos de Zika, y seguir las medidas generales. Las medidas generales no pueden parar. Hay que seguir eliminando criaderos, hay que seguir la vigilancia, y el sector tanto público como privado, seguir la vigilancia de las embarazadas y seguir la vigilancia de los signos de Guillain-Barré. Se supone que el Zika va a afectar probablemente afecta más del 80% más de del la 80% de la población. Porque de cada 4 personas infectadas, uno solo desarrolla la enfermedad. ¿Ah, sí? Entonces, probablemente puede haber una persona infectada que no necesariamente desarrolle la enfermedad. Pero probablemente más del 80% de la población se infecte de Se infecta, aunque no desarrolle la enfermedad. Bien. Y eso de alguna manera entonces comienza a estabilizar la epidemia. ¿Qué se llama estabilizar la epidemia? Donde permanecerán casos, habrán casos, pero ya no habrán grandes incrementos de esos casos. Va a estabilizarse y podemos seguir recibiendo notificaciones, pero no con el pico que estamos recibiendo ahora mismo, porque estamos en fase epidémica. O sea que todavía nosotros podemos esperar unos meses más de epidemia. Exacto. Exacto, se espera. Unos meses más, antes de llegar a la estabilización. A esa estabilización. Exacto. Que no quiere decir que nos durmamos y que no, ya esto está estable, déjenlo hay personas tranquilo. hay personas que piensan que ya no hay chikungunya en el país, y tenemos chikungunya en el país. Exacto. Y seria la chikungunya, dicho sea de paso. Sí, unos síntomas muy agresivos. Queda tullida mucha gente. Hay síntomas muy agresivos. Entonces, con relación a esto, seguir vigilando la enfermedad, es lo que estamos haciendo de cerca, tener el plan de respuesta rápida, haciendo planes locales a través de las direcciones provinciales, y continuar tratando de empoderar a las personas, que mantener su entorno limpio, eliminar criaderos, la participación de la sociedad civil, la participación de las otras instituciones gubernamentales, haciendo actividades propias de control vectorial para eliminar criaderos. Una persona, doctora, que haya sido afectada por el Zika, ya pasó el periodo del... ¿Qué debe hacer? O sea, porque la mayoría de la gente pasa por la enfermedad y ni siquiera lo notifica. Bueno, la notificación se hace a través de los centros de salud públicos y privados. No van al médico, sencillamente lo pasan como una gripe que me dio y ok. La mayoría de la gente hace eso. Exacto. En la medida que los síntomas y los signos no lo afectan de manera importante, o no tienen una coexistencia, es decir, otro tipo de enfermedad como una diabetes, etcétera, que realmente le afecte de manera importante, no van al centro y no lo notifican. Pero sí, en el caso del Zika, como aparece, en los casos que realmente le dan síntomas, aparece el exantema, llama la atención, y probablemente piense que es una alergia, un proceso alérgico. Y muchas de las personas que desarrollan la enfermedad van al médico, pero van al médico pensando en alergia. Sí. Y es importante, si hay malestar general, si hay exantema, si hay conjuntivitis, que vayan al médico más cercano antes de tomar medidas propias, como la automedicación, que no deben automedicarse, sino el llamado es que acuda al médico más cercano. Existe un protocolo nacional para la atención al Zika. Todos los centros de salud tienen el protocolo. ¿Cuál es ese protocolo? Es un protocolo de tratamiento. Bueno, un protocolo desarrollado para el manejo del Zika. Y ese protocolo indica que el paciente, cuando llegue al médico, deben seguirse las líneas del protocolo, donde hay una serie de medicamentos que no deben ser indicados, y una serie de medidas que las más importantes son reposo en cama, si tiene fiebre, tomar acetaminofén,
Ujú. Reposo en cama. Reposo en cama, si líquidos. tiene fiebre, porque alguna gente no desarrolla Si fiebre. tiene la fiebre, Acetaminofén. Y el reposo es lo más importante. Claro. Reposo, acetaminofén, Y líquidos, muchos por un líquidos, tubo. frutas Muchas frutas. y muchos líquidos. Es lo que más se recomienda Exacto. inicialmente. Y ya el cuerpo se encarga del Un resto. descanso. El organismo. Requiere un descanso, un reposo, y esas tres cosas son básicas. Pero insistimos en que su entorno esté limpio, porque una persona que tenga el virus, que está en su casa reposando y lo pica un mosquito, expone a todo el que está en su entorno si el mosquito desarrolla la enfermedad. Expone a todo el mundo. A todo el que está en su entorno. Solo expone a todo el entorno. Por eso se recomienda que las personas se vayan de reposo a su casa. Estamos ¿Qué tiempo? El periodo de desarrollo de la enfermedad entre 2 y 7 días, y regularmente se está recomendando, si no hay mayores complicaciones, que la persona se vaya unos 5 o 7 días a su casa de reposo. 2 a 7 días. No, es el periodo de incubación, de desarrollo de la enfermedad. Pero la persona debe irse aproximadamente entre 5 y 7 días para evitar que el mosquito lo pique en el entorno del trabajo o en etcétera. Y pueda, por lo tanto, expandirse. Servir de elemento de expansión de la enfermedad. Exacto. Es bueno que se sepa algo que usted decía ahorita, doctora, y es que el Ministerio de Salud Pública, el Estado, el gobierno dominicanos tienen disponibilidad, disponen de los medicamentos que se necesitan para el tratamiento de las complicaciones que vienen con el Zika. Como es el síndrome de Guillain-Barré. Como en este caso el síndrome de Guillain-Barré o parálisis flácida le llaman ustedes. Sí. Es decir, que es una parálisis que da con en el caso del síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune y comienza con un proceso autoinmune, quiere decir de inmunológico, y comienza desarrollando síntomas que son como una especie de hormigueo. Un hormigueo que comienza en las extremidades inferiores. Y que puede comprometer de alguna manera los músculos respiratorios. Y entonces, por eso son pacientes que hay que vigilarlos de cerca, porque cuando comienza a comprometer otras áreas del cuerpo, como son los músculos respiratorios, requiere una atención mucho más especializada y en unidades de cuidados intensivos para una vigilancia de cerca de las áreas especializadas. Bien. Pero hasta ahora pues no hemos tenido así una población no muy alta, población afectada del síndrome de Guillain-Barré. Bien. Pero se han estado manejando los casos que se han notificado. Exacto. Tanto en el sector público como privado. Como en el privado. Sí. O sea, ¿qué más habría que comunicarle a la gente para que sepa que el Ministerio de Salud Pública, la institución que usted tiene a su cargo como directora del Centro de... ¿Cómo se llama? De enfermedades tropicales. En el caso nuestro, nosotros directamente no somos los que estamos manejando los medicamentos. Nosotros estamos más orientados a lo que es la parte de control vectorial. Preventiva. Todo lo que tiene que ver con el control vectorial. Lo estamos haciendo nosotros. Nos toca a nosotros coordinar con las direcciones provinciales de salud, que es la expresión territorial, o sea, a nivel local, y con otras instituciones que han estado aliadas participando en el control del vector. Nosotros somos los que trazamos las normativas y regulamos todo lo que tiene que ver con los aspectos de control vectorial. ¿Ustedes tienen acceso, por lo tanto, a los boletines epidemiológicos o son ustedes quienes lo emiten? No, la Dirección General de Epidemiología, porque hay varias direcciones que están vinculadas, desde la Dirección General de Epidemiología, que es justamente la que hace la vigilancia epidemiológica. Nosotros hacemos la Dirección de Control Vectorial. La Dirección Materno-Infantil le da seguimiento a las mujeres embarazadas. Y la Dirección de Riesgo tiene que ver con todo lo que son los planes de respuesta rápida a nivel de las provincias. ¿Y qué establece el último boletín epidemiológico así que han emitido las El último boletín que salió la semana pasada, hay alrededor de 3.000 y tantos casos, 3.700 casos de Zika notificados. Son casos sospechosos. Siempre hablamos de casos sospechosos. Casos sospechosos. Hay unos 3.700 casos sospechosos hasta la semana pasada.
que se fue notificado. Esos casos se notifican semanalmente. Eso es mucho, desde es la poco. provincia. Bueno, esas son de las estimaciones esperadas. Estamos dentro de las estimaciones esperadas. Sí, eso todavía. puede haber de alguna manera, no como quiere son decir- notificación, Ajá. como hay notificación de Ajá. casos sospechosos, puede haber en algunas provincias, puede haber un incremento o puede haber un subregistro por el tema de, como son casos sospechosos, de repente hay personas que no van al establecimiento y no Claro. se notifican. Pero yo creo que nosotros realmente, hasta este momento se ha hecho una muy buena vigilancia y se están estableciendo las estrategias a nivel local y eso va a permitir mantener el control de la enfermedad. ¿Se está diagnosticando aquí ya? O sea, no hay que mandar Sí, pruebas al exterior. se estaba mandando al CDC a Puerto Rico, Ujú. una oficina que tienen en Puerto Rico, el CDC, y también Atlanta, inicialmente se mandó al CDC de Atlanta, al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Sin embargo, ha habido aporte importante de parte de estos organismos al país para fortalecer el personal local, desarrollar las capacidades para que se hagan los diagnósticos aquí en el país. O sea, ya el diagnóstico nivel de laboratorio se está nacional. haciendo aquí, Ujú. en el laboratorio Nacional. nacional. Correcto. Bien, o sea que estamos viendo. Sí, todo. no, yo Vamos yo bien. pienso que con relación al Zika hemos hecho, el Ministerio de Salud Pública ha hecho lo que Había realmente hacer. que había que hacer y creo que estamos haciendo y seguiremos haciendo las cosas que debemos hacer, sobre todo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El mensaje a la población sería ¿cuál entonces? Así como El para primer redondear mensaje, esto. y creo que el más importante, es que salud somos todos y Bien. por tanto hay que mantener nuestro entorno limpio, un entorno saludable. Ese sería las aspiraciones a que la población reconozca y eduquemos a la población para que sepa que tenemos que eliminar criaderos, que si no eliminamos criaderos vamos a tener esta enfermedad y otras enfermedades, porque el mosquito vive con nosotros. Claro, el mosquito está aquí. Es parte. Y no está aquí que de ayer para No, acá, no, ¿no? no. Se vive aquí primero que nosotros, Que nosotros, probablemente. entonces, nosotros ¿Eh? tenemos que aprender a vivir en un entorno saludable. Y que cuando haya un síntoma, un signo de qué enfermedad, sea de chikungunya, de dengue o de Zika, que acudan al médico más cercano. Claro. Se acuda al médico más cercano. Y las embarazadas tomar las medidas del lugar los 3 primeros meses. Los 3 primeros meses, las que hemos embarazadas, dicho. ojo con eso. Sí, es decir, Cuidar su embarazo. ¿Eh? Exacto. Y andar con manga Larga, larga, su repelente, exacto, repelente, y tratar de estar en un entorno saludable. lejos de los lugares donde Exacto. han sido detectadas Claro. la chikungunya, mantenerse en su propio entorno lo Un más entorno saludable, un entorno limpio, que es lo que exacto. más se recomienda. Exacto, Otro revisar mayor- los floreros si tiene Sí, flores porque un con florero agua puede ser y un un criadero. criadero, un cascarón de huevo puede ser un criadero, Ahí, donde descacharrizar, quiera que se no acumule guardar agua. gacharras en la casa, donde quiera se acumulan agua, esas flores que son muy lindas, las bromelias, por ejemplo, Sí, claro. que guardan agua, también se desarrollan, se convierten en criaderos. O sea que, y mantener lo que tienen que tener tanques para guardar agua o cubetas que lo mantengan limpios y tapados. Así es. Bueno, ya lo oyeron, ¿eh? Así que la doctora ha sido pero muy clara. La doctora Luz Mercedes Rivera, la directora general del Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales. A nadie ya que venga a decir que no le fue dicho lo que había que decirle. Por suerte, pues, la epidemia está en los niveles en que se esperaba, no hay mayores preocupaciones, se han tomado las medidas que había que tomar, las que faltan las debe tomar usted, si falta alguna, que no son más que esas que hemos dicho aquí. No, y ¿no? el ministerio continuará trabajando intensamente,
sobre el tema del control. Está casi todos del los fines de vector. semana y casi todos los días en la calle. Hemos trabajado y seguiremos trabajando fuertemente Así es. por disposición de la señora ministra, de seguir Bien. trabajando intensamente en el plan de respuesta rápida a nivel de las provincias, a nivel nacional. Gracias, doctora Luz Mercedes Rivera, por toda esta información interesantísima sobre enfermedades tropicales. Una pregunta que se me quedaba, porque este es un tiempo también de leptospirosis. ¿Es una enfermedad tropical la leptospirosis? Bueno, nosotros nos Que llevamos... viene con la lluvia. Viene con la lluvia y es transmitida por un roedor, por los roedores, exacto, Ajá. es transmitida por roedores. Exacto. Esa enfermedad la lleva a otro departamento, no la llevamos nosotros, Ajá. pero son también parte de lo que es un ambiente saludable. En la medida que tengamos roedores, tenemos riesgos Exacto. con leptospira. De la leptospira. Correcto. Bien, ya usted lo sabe, manténgase siempre en un ambiente sano. Esa es la mejor medida contra todas estas enfermedades que viven con nosotros y nosotros vivimos con ellas. Así que nos tocará probablemente en algún momento. Ojalá que no, pero hay muchas posibilidades, siempre y cuando nosotros no sepamos pues manejar nuestro ambiente con la debida limpieza y la mayor limpieza posible. Gracias, doctora. Y ustedes quédense ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en Ojalá. No se muevan.